Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy el doctor Pedro Galo y sean bienvenidos a este segundo módulo de nutrición ortomolecular antienvejecimiento. Y pues es un placer saludarlos nuevamente. Vamos a esperar un poquito a ver si se incorpora los demás alumnos. Tenemos a Isaura, ¿verdad? Y a Sonia y esperamos que unos 5 minutitos más para ver si pueden agregarse todos e iniciar al mismo tiempo. Ujú. Entonces, un placer saludarlos. ¿Qué tal? Y pues comentarles también, a ver si hicieron la tarea. La única que me empezó a comentar un poquito fue Sonia sobre el plan antienvejecimiento, ¿verdad? Sí, hacer una historia de sus antecedentes familiares, personales, es decir, un historial de toda su evolución desde recién nacidos hasta la edad que tienen. Y lo otro era, pues, ver los aspectos de modulación nutricional de la genética y también ver cuál es la proyección que tienen, ¿verdad? En un plan integral antienvejecimiento. Pero vamos a esperar 5 minutitos y ahorita nos vemos nuevamente. ¿Ok? Bueno, eh, bienvenidos los que acaban de llegar. Vamos a iniciar este módulo de cambios clínicos asociados al proceso de envejecimiento. Ya en la clase anterior platicamos lo que es el impacto del envejecimiento sobre la salud y la importancia de establecer un plan integral desde el punto de vista tanto genético como epigenético, es decir, los factores que tenemos de herencia, cuáles son las probabilidades que tenemos de desarrollar ciertas patologías, ciertas enfermedades, y hablamos también de los exámenes genéticos tipo polimorfismos, nutrigenética, eh, cambios en la que también se pueden monitorear a través de la genética y farmacogenética. Y que mencionamos que se pueden hacer estos exámenes mediante una toma de sangre y nos da una idea de cuáles serían los problemas más comunes que enfrentaríamos a lo largo de la vida. Después hablamos sobre el estilo de vida, precisamente cuál es nuestro estilo que llevamos a cabo en nuestro hogar, en nuestro trabajo, ¿verdad? En nuestro medio ambiente y cómo podemos modificarlo en favor de una longevidad más saludable. Y posteriormente hablamos de el impacto de ciertas sustancias como son los antioxidantes, las hormonas, las terapias regenerativas, las terapias celulares y cómo vamos a establecer un plan integral antienvejecimiento desde el momento mismo de la concepción. Se les encargó por ahí pues que hicieran un desglose de su historia clínica, que casi nunca la tenemos a la mano, desde nuestros antecedentes heredofamiliares, personales, cómo fue nuestra evolución, en qué medio vivimos, a qué estuvimos expuestos, etcétera, para saber cuál es el programa que vamos a llevar a cabo. También se les encargó por ahí que hicieran un desglose de los nutrientes más recomendados para detener el acortamiento de los telómeros. Recordemos que los telómeros son las de los cromosomas, la parte última, la parte terminal, y que se va acortando conforme vamos envejeciendo. De hecho, esto sucede desde el momento mismo en que nacemos, empieza a cortar nuestro material genético. Y también, pues hablamos de un plan para mantenernos más jóvenes, activos, mediante el uso de esta suplementación e investigar cuáles son los nutrientes que pudieran ayudarnos a mantener nuestra genética activa, sana y a su vez interactuar con el medio ambiente. Entonces, si no lo hicieron, pues los invito a que lo hagan. Es muy interesante después. Si ustedes quieren, les puedo pasar el teléfono para que contacten al doctor Joaquín Márquez, que él
pues puede conectarlos con los estudios de genética, sobre todo los polimorfismos genéticos, y de esa manera establezcan un plan integral. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de los cambios clínicos asociados al envejecimiento y cómo repercuten en nuestra vida y qué podemos hacer, más interesante, qué podemos hacer para frenar este deterioro que acompaña al envejecimiento. Dentro de la genética, bueno, el envejecimiento, ya habíamos hablado que una de las teorías es que es programado, es decir, que estamos programados desde el momento mismo de la concepción mediante un reloj biológico para que se detenga en determinado momento y comenzar un deterioro progresivo que lleva finalmente a la muerte. O que el envejecimiento es un proceso que es dado por ciertas circunstancias, es decir, la interacción con el medio ambiente, y que de ese modo las acciones que tomemos y cómo nos impacta ese medio ambiente va a ser el modo en que logremos envejecer, ya sea de un modo patológico, enfermo, o de un modo sano y activo. El envejecimiento como tal es considerado por mucha gente como la imagen negativa del ser humano, es decir, con ello, de hecho, hay discriminación para los viejos, se toma en cuenta que son feos, no tienen dientes, son asexuales totalmente, tienen demencia, están confusos y no pueden valerse por sí mismos. Pero pues todo lo contrario, debemos fomentar un envejecimiento saludable y activo y tratar de mantenernos así durante mucho más tiempo. Ya vemos de la edad biológica como un marcador precisamente para llevarlo a cabo, tener bien trazado ese plan anti-envejecimiento y mantenernos activos entre los 25 y 35 años de edad. Podemos seguir cumpliendo 50, 60, 70 o 100 años, pero biológicamente tratemos de tirarle o mantenernos en esa edad de 25 a 35 años. Y bueno, también decir que el envejecimiento pues comienza desde el momento mismo de la concepción, pero siguiendo la curva de desarrollo y de capacidades de nuestra vida, sabemos que la capacidad máxima se desarrolla entre los 20 y los 30 años de edad. Es por eso que tratamos de mantener una edad biológica entre esas edades. Después de los 30 comienza un deterioro progresivo que nos lleva a un envejecimiento muchas veces acelerado por el estilo de vida y que después de los 60 se considera un punto crítico, ya que aquí comienza la zona de la enfermedad. Es decir, el yo nunca tenía hipertensión, yo nunca tuve diabetes, y yo nunca padecí esto. Siempre a esta edad comenzamos. Por supuesto, hablamos que en 1900 pues esto no se llevaba a cabo porque la gente moría a los 40, 48 años y no alcanzaban este deterioro tan fuerte, tan impactante que se tiene hoy en día. Lo que hemos visto en medicina regenerativa es que la gente joven está envejeciendo a un ritmo muy acelerado. Y esto hay que tomarlo mucho en cuenta debido a varios factores, entre ellos pues la radiación a que son sometidos, electromagnética, digamos las computadoras, celulares que están 24/7, ¿verdad? Así pegados a ellas, la alimentación que no es la óptima, la falta de ejercicio, el estrés continuo, las exigencias obviamente de una vida moderna y que llevan a un proceso de aceleramiento muy, muy crítico en el caso del envejecimiento. Y después de esta zona, pues vamos perdiendo mayor capacidad de respuesta ante el estrés hasta que llegamos a un punto frágil, que es alrededor de los 70, 80 años, y donde somos más susceptibles a lesiones importantes, por ejemplo, fractura de cadera, a hospitalizaciones mucho más graves y finalmente a la muerte. Entonces, tomar en cuenta ese punto importante que es el primero, el corte a los 20 a 30 años, tirar a mantener esas capacidades físicas, mentales, sociales, ¿verdad? Sí. Y a los 60 años, pues que es una edad también crítica, ya que comienza un punto de desgaste metabólico y trastornos precisamente en el organismo que nos llevan a la enfermedad. ¿Sí?
Bueno, obviamente pues los hombres y mujeres tenemos ciertas diferencias en cuanto a las enfermedades que se presentan conforme vamos envejeciendo. Tomemos en cuenta que el cáncer es la segunda causa de muerte en hombres y mujeres después de los 50 años. Y creo que es una de las cosas que más aterroriza a la gente. Eh, Sin embargo, hay que tener pues previsto esta situación. Hay que ser ordenados en el abordaje de estos pacientes. Obviamente, influir en lo que es la prevención, la desintoxicación continua, evitar el desgaste excesivo, la exposición a factores procancerígenos y estar en continua vigilancia. Eso es siempre bien recomendable desde niños. O sea, no solamente pensar que los mayores de 50 años vamos a tener mayor riesgo de cáncer. También se puede presentar en pacientes mucho más jóvenes. Lo vemos en las mujeres con cáncer de mama, como cada vez es más frecuente debido a los cambios hormonales. Los accidentes, pues aquí tenemos la tercera causa de muerte en hombres y mujeres. Ya saben, muchos de esos son causados principalmente por el descuido o la falta de atención, pero también influye el envejecimiento en cuanto a la disminución de la capacidad de respuesta, es decir, los reflejos se ven disminuidos, la capacidad motora de reaccionar ante el estrés de una situación, por ejemplo, un choque, etcétera, y obviamente las alteraciones hormonales, por ejemplo, que nosotros a veces mismos provocamos. Supongamos que una mujer está en la menopausia y normalmente va a consultar por otra cosa, le encuentran el colesterol 250, 300, decíamos, y le sueltan la estatina, que es para disminuir el colesterol, y esta estatina también baja los niveles de los neurotransmisores cerebrales, principalmente la acetilcolina, obviamente la dopamina y la serotonina y oxitocina, que se ven alterados por la falta también de grasa, es decir, transmembranal, transneuronal, ¿ok? Que se necesita esta grasa para poder mantener las neuronas activas, los estímulos, los neurotransmisores que vayan y los estímulos nerviosos que vayan a través de los axones. Entonces, este deterioro de la cantidad de grasa, sobre todo el colesterol que disponemos para producir a nivel cerebral cambios bioquímicos favorables y a nivel hormonal, sobre todo en suprarrenal, cambios de respuesta como el cortisol, la DHA, la aldosterona, la testosterona, estrógenos, pues obviamente se ve alterada toda esta respuesta por parte de una mujer posmenopáusica. Y en el hombre, pues también, obviamente, si no damos suficiente grasa, no se produce suficiente testosterona y por lo tanto la testosterona también tiene mucho que ver con la concentración, con la regeneración del sistema nervioso, con la fuerza muscular, la coordinación, etc. Entonces, una de las cosas que mencionamos anteriormente es que no se dé estatinas a los pacientes a menos que sea estrictamente necesario. Tengo 15 años que no doy una estatina, se controlan perfectamente, ya sea con un plan a base de fibra, así de omega 3, porque hay que desplazar estas grasas también malas, pero evitar su oxidación, de carotenoides, alrededor de 25,000 unidades diarias. Los carotenoides también protegen el ADN de las células y también mejoran o evitan la oxidación de las grasas. Y pues otros compuestos como la vitamina E, obviamente, que se recicla a sí misma, de hecho, la vitamina D, que también, y la K, que son liposolubles. Entonces, tenemos varias armas para lograr controlar tanto el tipo de grasa, evitar su oxidación y mejorar la relación entre omega 3 y omega 6. Tenemos también la hipertensión como un dato clave, se llama el asesino silencioso. Hablamos también del COVID la vez pasada, donde también decíamos que es un asesino silencioso bastante cruel, ¿verdad? Nos genera una hipoxia tisular que de repente puede afectarnos todas las funciones mitocondriales y de hecho paralizar toda la producción energética, produciendo obviamente la muerte. La hipertensión entonces es más frecuente en adultos. Normalmente esto se ve por pérdida tanto de electrolitos, sobre todo el potasio, a medida que vamos envejeciendo.
y algo de retención de sodio, pero también por exceso de adrenalina o no de adrenalina en el caso del envejecimiento. Después vamos a hablar un poco sobre estos cambios. Entonces tenemos una hipertensión que se puede controlar manejando tanto los neurotransmisores como la situación hidroelectrolítica. Tenemos el cáncer de pulmón, más frecuente en hombres, fumadores. Cardiovascular, pues sabemos que los hombres sufrimos más infartos que las mujeres, hasta que les llega la menopausia a las mujeres. En ese momento, ellas tienen la igualdad en cuanto al riesgo cardiovascular. ¿Okay? Entonces, sabemos que los estrógenos protegen de esa enfermedad cardiovascular. En los hombres también es importante mantener un nivel de estrógeno adecuado, porque evitar demasiado los estrógenos, por abajo de 12.5 miligramos, puede ser perjudicial para la salud cardiovascular. Los hombres deben ser entre 12 y 24 de estradiol. Eso sería lo ideal para mantener o evitar la oxidación de la íntima, es decir, de los vasos sanguíneos. La cirrosis, que es más frecuente en los hombres, obviamente, beben más, pero somos más susceptibles a esos cambios a nivel del hígado. Ahí continuamente estamos invitando a los pacientes a que tomen algo que se llama lipotrópicos para mantener precisamente esa fibrosis, esa disminución de las grasas o acumulación de grasa, mejorar la microcirculación, evitar la oxidación, etcétera. Entonces, se llama lipotrópicos o lipotropic los productos, que incluye pues la colina, el inositol, la betaína, el ácido fólico, el cardomariano, la coenzima Q10, el glutatión, todos esos son lipotrópicos que nos van a ayudar a mantener detoxificado el hígado. Después tenemos el cáncer de próstata, obviamente. Aquí entra mucho en juego también el nivel de estradiol. Si el nivel de estradiol es alto, se considera un factor de riesgo muy importante para cáncer de próstata. Y pues mantenerlo a raya es a veces un problema. Dentro de los productos que pueden utilizarse son los carotenoides, precisamente. Los carotenoides son, parte de ellos es el betacaroteno, para que más o menos nos ubiquemos. Y los flavonoides, como por ejemplo la semilla de uva, el vino tinto, el té verde, todos esos ayudan a mejorar la microcirculación y evitar precisamente esto, el crecimiento de próstata. Hay otros como el saupalmeto, también que nos ayuda, y pues otros medicamentos que se pueden utilizar. Trastornos musculoesqueléticos y artrosis son más frecuentes en mujeres. Aquí nuevamente es mantener una actividad continua, física, y sobre todo la flexibilidad. Es muy importante ya que en la edad se va perdiendo esta flexibilidad, que puede estar dada por la falta de colágeno, elastina, por disminución de la DHA. La DHA les va a ayudar a sus pacientes a mantener esa flexibilidad, esa elasticidad, sobre todo a nivel de columna, y disminuir la cantidad de fibrosis y el dolor. Por supuesto, en la mujer es bien importante los estrógenos para disminuir esta fibrosis y mantener la flexibilidad. Y en el caso de los hombres, pues la testosterona. Problemas ginecológicos y obstétricos, pues obviamente se puede establecer un plan integral desde el embarazo. Y después lo vamos a ver, hay ciertos nutrientes que son fundamentales para el embarazo. Hablamos, por ejemplo, del ácido fólico, obviamente, pero también tomar en cuenta que si el ácido fólico supera a la vitamina B12, podemos crear individuos que sean prediabéticos o diabéticos en su edad adulta joven, ¿sí? Este es un estudio muy interesante que presenté hace como 3, 4 años en la Universidad de Durango, y donde hablamos precisamente de los factores nutricionales asociados a nivel de embarazo y que pueden desarrollar diabetes, estos productos, si hay alguna carencia o alguna anormalidad en la relación de estos nutrientes, ¿sí? Pero simplemente para que tomen en cuenta que siempre que hay ácido fólico tiene que haber vitamina B12 e idealmente la vitamina B6. Esos tres elementos disminuyen el riesgo cardiovascular al disminuir también la homocisteína, ¿verdad? Que es el principal factor que está influyendo en el caso del embarazo para la
presentación de la espina bífida o defectos del del tubo neural. ¿Okay? B6 normalmente damos 100 miligramos, B12 también, normalmente yo le doy 10,000 microgramos por mes, prácticamente a todos los adultos, ¿sí? Y más si son ancianos y más si son diabéticos, ya que su factor intrínseco está disminuido de manera importante a nivel del estómago y por lo tanto dar B12 por vía oral pues puede ser un poco controversial y el tiempo y no logra absorberse en su totalidad. Entonces siempre recomendar B12 vía intramuscular. Y lo otro, pues, es el ácido fólico, entre 400 y 800 microgramos. Ya les decía que cuando ustedes tomen vino tinto, pues se tomen sus 800 microgramos de ácido fólico y eso disminuye un 70% de la probabilidad de infarto durante esa noche, nada más, obviamente, ¿sí? Entonces, claro, no abusar del vino y se puede complementar también con otros elementos que ya mencionamos, como carotenoides y flavonoides. ¿Okay? Trastornos depresivos, pues son también más frecuentes en mujeres. Recordemos que los neurotransmisores también se alteran durante el envejecimiento y eso también por la falta de colesterol bueno, también por ciertas alteraciones hormonales, los estrógenos tienen mucho que ver con ello y otras faltas de nutrientes que pueden estar influyendo en la falta de producción de neurotransmisor. Por ejemplo, la citina para la producción de acetilcolina, la fosfatidilcerina, la fosfatidilcolina, ¿ok? Y en el caso de la dopamina, pues algunos aminoácidos también para mejorar la producción de este antidepresivo natural que tenemos. Recuerden que son 4 elementos, la dopamina, la oxitocina, que es antidepresivo también y puede regular la función de sociabilidad y sobre todo la función sexual. Tenemos la serotonina de serenidad, que también se va perdiendo. Por eso le damos a los que están en depresión inhibidores de la recaptura de serotonina, ¿verdad? Pero lo ideal es producirlo de manera natural, por ejemplo, mediante el uso de 5-hidroxitriptamina, 5-HTP, que lo podemos dar hasta en niños, sobre todo niños que tienen tanto depresión, ansiedad, como esas crisis de hambre o nocturna, ¿verdad? Sí, o esa ansiedad que tienen por los dulces, también eso se corta con la 5-HTP. Normalmente le damos 100 a 200 miligramos por noche. Eso en relación a la depresión. Hay alimentos, busquen los alimentos ricos en serotonina, traten de incorporarlos a su alimentación, porque eso les va a ayudar sobre todo en estos momentos en que estamos en cuarentena, en crisis, sobre todo los fines de semana que nos mantienen encerrados, donde llega la ansiedad y la depresión y desesperación. Esos alimentos pueden tranquilizar, por ejemplo, las nueces, lo que es el melón, lo que es también pues la misma leche, también puede generar serotonina, y otros elementos, el mismo chocolate también. Por eso hay un libro que se llama ¿Por qué las mujeres necesitan chocolate? Traten de buscarlo. Y ahí viene toda la fisiopatología del por qué las mujeres requieren una tablilla de chocolate al día. Les va a gustar mucho ese concepto, pero una tablilla nada más, o sea, no es toda la barra de chocolate, por favor. Y bueno, ya hablamos un poquito de estos factores en relación. Ahora sí vamos a entrar en el tema que nos compete este día, que es el proceso de envejecimiento y los cambios en cada uno de los órganos. Por ejemplo, aquí tenemos el cerebro. Vean cómo disminuye un 15% debido a la pérdida y el desgaste neuronal. Normalmente perdemos alrededor de 2 millones de neuronas al día. Se reduce la memoria y esto es una cosa que hay que enfatizar en la gente. Hay que hacer ejercicios diarios continuamente, hay que actualizarse, leer todos los días. Yo normalmente les digo que lean en papel impreso, o sea, porque el digital se ha encontrado algunos estudios que puede producir alteraciones en la retina, ¿ok? Y también es algo muy interesante para los muchachos, porque pues, realmente estamos leyendo algo que no existe, son puros bytes ahí que están flotando, ¿verdad? Así, puras cosas virtuales.
Pero en caso de la memoria, pues sí, hacer algunos juegos. Hay en internet algunas, ¿cómo se llama? Aplicaciones para mantener el cerebro activo. El Sudoku también puede ayudarles mucho, en algunos estudios se ha visto. Los juegos también estos, como el Xbox, etcétera, que pueden practicarlo poco durante los días. Por ejemplo, en algún estudio llevado a cabo en Estados Unidos se encontró que los cirujanos desarrollaban muchas más habilidades cuando ellos jugaban estos videojuegos precisamente de habilidad y mejoraba su capacidad de respuesta y la memoria en este caso, ¿verdad? Pero pues controlado, obviamente. En caso, ¿qué se puede hacer? Que esa es la pregunta que pues debemos hacernos con cada uno de estos sistemas. Pues lo primero es evitar la muerte neuronal, obviamente. Evitar los factores que pueden acelerar el envejecimiento cerebral, como la radiación, como sobre todo la electromagnética, ¿ok? Como algunos alimentos tóxicos que pueden acelerar los neurotransmisores excitadores, como el glutamato, por ejemplo, ¿sí? La salsa de soya o las bebidas energizantes, y aumentar la cantidad de sustancias protectoras cerebrales, por ejemplo, en el caso de la melatonina, que decíamos que es el antioxidante más poderoso, y la dosis pues va de 1 a 20 miligramos. Después podemos usar la carnitina, que es un neuroprotector también, y es un protector de la mitocondria. Tenemos la coenzima Q10, ¿ok? Tenemos obviamente los ácidos grasos, los omega 3, que la dosis es de 20 miligramos por kilogramo aproximadamente, mínimo, idealmente entre 3 y 6 gramos diarios. La acetilcolina, que pues la podemos dar como alimento a base de lecitina de soya, entre 1200 miligramos a 2400 miligramos diarios, y otras sustancias que pueden acelerar también la regeneración neuronal, porque también tenemos ahora factores de crecimiento neuronal que podemos utilizar, aparte de las células madre, sobre todo los exosomas que pueden ayudar a regenerar el sistema nervioso. Los exosomas son pequeñas partículas de las células madre que pueden penetrar la barrera hematoencefálica y llegar hasta el cerebro para hacer esta regeneración, ahora sí, neuronal. En el caso de los pulmones, pues también hacer énfasis. Nosotros a todos los pacientes tratamos de enfatizar en la natación, ejercicio aeróbico, aumentar su capacidad respiratoria, también mejorar la inspiración, sobre todo les invitamos a que compren un inspirómetro, así se llama, y hagan sus ejercicios 3 o 4 veces al día. Esto va fortaleciendo la caja torácica, que va disminuyendo conforme envejecemos, como la expansión de los alvéolos que se van aplanando conforme envejecemos y la microcirculación. ¿Okay? Los carotenoides aquí juegan un papel fundamental y hay estudios que nos demuestran que estos carotenoides a dosis de 25,000 unidades por día pueden regenerar o se llama reclutar nuevos alvéolos. Es algo que no se conocía anteriormente, al igual que el cerebro se pensaba que no se regeneraba, pero ya sabemos que el pulmón puede haber un reclutamiento alveolar. Esto sobre todo en pacientes con fibrosis pulmonar, enfisema, bronquitis crónica, que tienen una seria disminución de estas células para el intercambio gaseoso, ¿ok? Aparte de mejorar la microcirculación. Entonces el producto se llama Carotenoid Complex, para que lo puedan prescribir. Tenemos el corazón, que también el ritmo cardíaco disminuye un 35%. Pues obviamente la capacidad de respuesta ante el estrés se ve disminuida, hay alteraciones en las paredes cardíacas, ahorita lo vamos a revisar, pero pues es uno de los órganos que hay que cuidar con mayor énfasis debido a que es la causa número 1 de muerte, ¿verdad? El hígado, su peso disminuye un 37%, ya decíamos, se puede ir mejorando con el uso de lipotrópicos. Los riñones, la masa se reduce un 35%, y aquí es bien importante también el uso de flavonoides que van a mejorar la microcirculación. Obviamente, la B6 también es importante para evitar la formación de cálculos, sobre todo si le estamos dando calcio a una edad avanzada.
Vitamina B6, ya decíamos 100 miligramos diarios. En el caso de las gónadas, pues tenemos que los niveles tanto de andrógenos y estrógenos disminuyen, así como la función sexual, tanto el deseo, la libido, como el tiempo necesario para el orgasmo. Sin embargo, los ancianos no son asexuales totalmente, o sea, también tienen deseo, solo que la capacidad pues se disminuye. Recordemos que los hombres somos capaces de fertilizar hasta la muerte, ¿verdad? Inclusive, no así la mujer, que tiene una vida limitada en cuanto a la producción de óvulos. Entonces, es importante este aspecto, aunque la gente muchas veces no habla de ello, es importante preguntar a la gente si se ha visto mermada su capacidad sexual. Muchas de las veces te va a responder que sí. ¿Y qué podemos hacer con ello? Pues la idea es dar la suficiente nutrición para mejorar la función sexual, por ejemplo, fitoestrógenos en el caso de la mujer, progesterona, que es muy importante para mantener tanto la tranquilidad como el deseo, cómo mejorar la sensación de bienestar. En el hombre, pues obviamente la testosterona es básica, pero también hay precursores de testosterona. En ambos sexos se puede utilizar, por ejemplo, el Tribulus terrestris, que dosis de 500 miligramos 2 veces al día, lo cual va a mejorar la producción endógena de testosterona. Recordemos que toda hormona que damos en el cuerpo puede suprimir o deprimir la producción hormonal propia de nuestro cuerpo. Entonces, damos tanto precursores hormonales, por ejemplo, esto que llamamos el Tribulus terrestris, como el apoyo a la función celular, en el caso de las peptonas, ¿verdad? La energética sexual masculina y femenina. Después tenemos las huesos y articulaciones. Recordemos pues, que la osteoporosis y sobre todo las fracturas son las causas más comunes de incapacidad y de muerte en edad avanzada. Y bueno, aquí hay que tener en cuenta la regeneración que se lleva a cabo o el recambio óseo que se lleva a cabo durante el proceso de crecimiento, desarrollo y después en la senectud es otro boleto. Así vamos perdiendo la capacidad de los osteoblastos y predomina los osteoclastos. Y si, por ejemplo, la progesterona estimula los osteoblastos, es decir, la producción de hueso nuevo. Los estrógenos inhiben a los osteoclastos, es decir, frenan la reabsorción de ese hueso, que estén comiéndose el hueso, ¿verdad? Así, de una manera muy salvaje, y eso nos va a mejorar el depósito de calcio y da tiempo a la regeneración ósea. Por eso cuando tenemos esa falta de estrógenos, en el caso de las mujeres en menopausia, pues se acelera este proceso de osteoporosis. Hay dos hormonas que pueden acelerar la regeneración del hueso de manera muy importante, que es la testosterona y la DHA, además de la hormona de crecimiento, que sería la tercera hormona, ¿verdad? La hormona de crecimiento pues disminuye casi un 70-80% después de los 60-70 años, y para ello damos tanto estimulantes, es decir, los secretagogos, por ejemplo, el caso de la arginina, la ornitina, la lisina, que también es fundamental para el crecimiento de los niños, pero en este caso damos un producto que se llama Biotone, el producto que trae estos 3 elementos que va a estimular la hormona de crecimiento, la fuerza muscular, que también se va perdiendo, tanto la masa como la fuerza, se llama sarcopenia, ese concepto, esa pérdida importante de masa muscular, que lo vamos a ver también más adelante, y mejora la microcirculación y obviamente la función cardíaca. Tenemos también los reflejos, que decíamos se van perdiendo por alteración tanto de los neurotransmisores como pérdida de la vaina, de la mielina, como ciertas fracturas o lesiones que podemos ir teniendo a lo largo de la vida. Es importante también en el caso de los diabéticos la regeneración neuronal periférica. Y existe un producto que es el ácido alfa-lipoico, el cual ha demostrado, creo que es el único que se ha estudiado verdaderamente bien por los europeos sobre todo. Este producto a dosis de 600 miligramos al día puede ayudar a reconectar
estos axones, a generar nuevas conexiones neuronales en el caso de la neuropatía diabética. Es muy interesante cómo ayuda a regenerar este tipo de lesiones. Tenemos que el cabello, por ejemplo, acá arriba, pues se encanece o se pierde. Aquí podemos dar, por ejemplo, omega 3 y carnitina para evitar la formación de canas. De hecho, las señoras a veces nos reclaman porque en lugar de verse claro el cabello que se lo acaban de pintar, pues se vuelve a oscurecer, ¿verdad? Hace mucho más rápido. Entonces, pues, ¿quién las entiende? O sea, ¿quieren las canas o quieren verse? O sea, bueno, y de la vista, pues es importante ya que es uno de los sentidos básicos para el movimiento, en el caso de las personas de edad, al igual que el oído. Y en el caso de la vista, pues es importante protegerlo, sobre todo la generación macular del adulto. Aquí podemos usar, por ejemplo, la carnosina, que se ha estudiado mucho en relación a esto. Va de 200 a 1000 miligramos diarios. Los flavonoides y los carotenoides que mantienen la función, por ejemplo, de los bastones de la retina, y la carnosina puede ayudar a disminuir la aparición de cataratas, por mencionar algunos. Luego tenemos oído y olfato, obviamente, aquí hay que mejorar la microcirculación con flavonoides, y el olfato que se pierde también. Hay ciertos olores que se van perdiendo y el gusto también se ve alterado. Dientes, pues ya saben, se van desinsertando, se va haciendo más frágil, más inflamada la encía, se produce cierta deformidad de la cara, los huesos se van alterando, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y sistema inmune, recordemos que existe un síndrome de inmunodeficiencia del adulto mayor. Y esta inmunodeficiencia, pues aparece, digo, después de los 60 años, se enfoca más a después de los 70, 80, pero es importante mantener sobre todo la función de los linfocitos T, que es la que se ve mermada porque prácticamente ya no existen hormonas tímicas en los adultos mayores. Entonces yo siempre les doy un producto que estimula la timoestimulina, se llama el Adimot, este producto, sobre todo en época de invierno. Aparte de su implante de placenta más timo, que generalmente lo utilizamos mucho. Las hormonas adrenales también, recordemos que los niveles de cortisol se ven elevados y su regulador normalmente es la DHA, la cual se ve también muy disminuida. Entonces, cuando el cortisol se eleva, hay en cuenta que estamos viviendo en constante estrés. Se eleva el cortisol, se eleva la noradrenalina, es decir, las hormonas contrarreguladoras, se eleva el glucagón para elevar el azúcar también, y esto genera pues cierta elevación de la glucosa, y también hay disminución de la masa muscular con aumento de la resistencia a la insulina. Es decir, estamos en un estado de prediabetes o diabetes, así, del adulto mayor. El flujo sanguíneo también es importante mantenerlo activo. Vean cómo se disminuye un 50%. Los músculos, decíamos, se pierde la masa, y la piel, pues no se diga, se va colgando, se va perdiendo el colágeno, se va haciendo más fina, más sensible a agresiones, la fragilidad vascular. Entonces aquí, tanto la testosterona, la hormona de crecimiento, ¿verdad? Los estrógenos forman o tienen un papel importante, además de los nutrientes como los secretagogos, los flavonoides, ¿ok? Y los formadores de músculo, por ejemplo, en el caso de la carnitina, en el caso de la creatina también, y siempre utilizarlos con manera sabia para evitar la sobrecarga renal. Y obviamente pues la estatura se va perdiendo conforme envejecemos. Bueno, entonces vamos a ver algo de los aparatos y sistemas que se ven más frecuentemente mermados por el proceso de envejecimiento. Vamos a comenzar con el aparato digestivo, en el cual pues comienza básicamente en la boca. Uno de los elementos clave es las enzimas que se producen a nivel de glándulas salivales. Normalmente, bueno, aquí producimos la tialina, que es la de la saliva, la enzima más conocida, pero existe también la amilasa salival. Esta amilasa salival, que se va perdiendo conforme envejecemos, tiene un papel muy importante en la prevención del cáncer de colon. ¿Okay? Por eso es también muy importante invitar a la gente a que consuma, a que mastique, perdón, de manera
al menos cada bocado unos 15, 20 veces antes de deglutir, ya que esto estimula las enzimas que van a protegernos, no solamente ayudar a la digestión o preparar el bolo alimenticio, se llama, para el siguiente paso que sería el estómago, sino también a distancia pueden generar un efecto protector contra el cáncer. ¿Okay? Entonces, si es una persona común, entre 15 y 20, masticarla 15 a 20 veces. Si es un diabético, entre 20 y 30 ocasiones por cada alimento que se vaya a consumir. Es decir, la otra cuestión es mejorar también el orden de los alimentos. Nosotros les decimos que consuman primero las proteínas, porque de esa manera podemos estimular tanto la hormona de crecimiento como inhibir el exceso de hambre, porque ya sabemos, por ejemplo, si comemos carbohidratos primero, vamos a seguir teniendo hambre después de comer. Cuando comemos proteínas, llega la señal de saciedad, normalmente a los 20 o 25 minutos, y eso sobre todo si estamos con obesidad, que puede ser un factor de riesgo en este momento para salud cardiovascular y para el COVID. Y eso nos ayuda a controlar nuestra cantidad de alimentos que consumimos. Obviamente en el anciano pues se ve disminuida esta ingesta por otros factores, tanto a nivel cerebral como a nivel del gusto, que decíamos se va perdiendo, sobre todo en la punta de la lengua. Y en el caso de las mucosas, vean cómo las encías pues, se ven inflamadas, hay atrofia de la mucosa también, hay pérdida de piezas dentales. Aquí vemos también, si tenemos amalgamas, lo ideal es cambiarla por resinas, porque esta es una fuente, acuérdense que antes pues llevaban mercurio, ¿verdad? Sí, llevan plomo, llevan otras cosas, otras aleaciones, que esto cada vez que consumimos alimentos, sobre todo alimentos calientes, pues vamos ingiriendo ciertas cantidades. Y esto lo detectamos, por ejemplo, en la resonancia cuántica, cantidad de metales pesados que pues no se explica por su actividad laboral, pero cuando revisamos la boca, pues sí vemos cómo ha tenido décadas de ingesta de tantos metales pesados. Y esto repercute, por ejemplo, a nivel de hueso, el caso del plomo, así, el caso de mercurio, obviamente, pues la oxigenación tisular, el recambio de oxigenación. A nivel cerebral también los neurotransmisores se ven bloqueados y obviamente a nivel mitocondrial se paraliza la función de producción de ATP. Entonces, siempre revisarle la boca, checar la lengua por debajo. Muchas veces tienen Candida albicans ahí, que está alojada y es necesario tratarla. Después vamos a ver un capítulo sobre eso. Hay pérdida también de las papilas gustativas, decíamos, pérdida de las enzimas, acidificación del pH, aumento de la liberación de sodio. Estos son algunos cambios que podemos tener en la boca. Y en los dientes, pues obviamente todo el desgaste, pérdida de transparencia del esmalte, hipercalcificación de la dentina, atrofia del ligamento alveolo-dentario, exposición al cemento radicular, hay aumento de la movilidad de los dientes y mayor frecuencia de caries. Todo esto va generando también crecimiento bacteriano y sobre todo anaeróbico. ¿Ok? Y entonces cuando estas personas degluten, pues degluten también todas las bacterias. O cuando se aspiran, que muchas veces sucede en la edad adulta, eso puede generar un estado de infección crónica de vías respiratorias. Entonces, mantener la boca sana, desinflamada, libre de metales pesados, ¿ok? Libre de cándida, que también es muy común, pues yo creo que es una de las partes fundamentales para la salud. Tenemos también en el esófago, obviamente va disminuyendo la microcirculación, las arteriolas, y también los estímulos, sobre todo para la contracción del esófago y evitar las contracciones anormales, es decir, el reflujo, lo cual va a generar también cierta irritabilidad de este esófago por parte del estómago. Aquí hay un esfínter que se llama esfínter esofágico inferior, que habitualmente pues mantiene la presión para que no se devuelva el contenido del estómago al esófago. Cuando sucede esto, entonces es el reflujo
es muy ácido y esto va a generar un cambio en la mucosa que se está defendiendo de ese cambio tan agresivo y puede degenerar en cáncer, ¿verdad? Se llama esófago de Barrett y finalmente termina en cáncer y es lo que no queremos. Entonces, ¿qué empieza a hacer la gente? Pues empieza a consumir antiácidos, el Melox, ¿verdad? Sí, o el aluminio, o el, ¿cómo se llama el otro? Bueno, inhibidores de la bomba como el omeprazol, etcétera. Pero a la larga, estos elementos farmacéuticos van a generar una atrofia, una gastritis también, que se llama gastritis atrófica, ¿ok? Aunque suene paradójico, ¿sí? Esta patología puede degenerar también en cáncer de estómago. Entonces, los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, pantoprazol, etcétera, así como los elementos ricos en aluminio, como el Melox, pues deben utilizarse el menor tiempo posible. Aquí yo le doy a los pacientes muchas veces las enzimas digestivas, que es otra de las cosas que tienen muy disminuidas los pacientes de edad. La milasa, la proteasa, ¿verdad? Sí, la lipasa, son elementos que se requieren para la digestión adecuada de los alimentos y también para protección contra la aparición de células cancerígenas. Por ejemplo, si nosotros vamos a usar un paciente con cáncer, las enzimas las utilizamos fuera de los alimentos. Si la vamos a utilizar para mejorar la digestión, las utilizamos junto con los alimentos. El producto se llama BetaGest. BetaGest. Y ese BetaGest lo vamos a dar 2 tabletas con cada alimento, en el caso del problema digestivo. ¿Okay? Entonces, y decíamos también que las enzimas pueden mejorar la inflamación y pueden mejorar la flexibilidad articular y también disminuir el daño vascular. Como ven, tiene muchas funciones las enzimas que podemos utilizar. En el caso del cáncer, lo que hacen estas enzimas es poner en evidencia a estas células cancerígenas, ya que ellas se protegen mediante la formación de una capita alrededor de ellas, una cápsula, por decirlo de una manera, donde sus antígenos no son expuestos. Estas enzimas llegan, rompen ese tipo de protector, digámoslo así, o capa, y exponen los antígenos para que las células del sistema inmune puedan identificarlas y destruirlas. Entonces, todo tratamiento de cáncer debe llevar por lo menos un esquema de tratamiento con enzimas. En Alemania se usa mucho, se usan los productos, por ejemplo, Wobenzym o Flogencin como parte de eso. Y les decía que en la salud cardiovascular también influyen, por ejemplo, el caso de la terapia de quelación, se dan como apoyo para evitar la formación de nuevas placas de ateroma. Las enzimas tienen ese papel fundamental. En el caso del estómago, decíamos, hay fenómenos inflamatorios crónicos con una evolución atrófica, lo que llamamos gastritis atrófica. Disminución del número de células parietales, decía, hay menos producción de ácido clorhídrico. Y vean, este es quizá uno de los factores más importantes. Hay disminución de la producción de factor intrínseco. Este factor intrínseco que se produce aquí en el antro, se llama esta parte, es básico, se une a la vitamina B12 y permite su absorción. ¿Okay? Si no hay factor intrínseco, por más vitamina B12 que den, no va a tener ninguna absorción y se va a perder totalmente. ¿Cómo se empieza a manifestar esto? Como una anemia, la anemia megaloblástica, como disminución de la capacidad cerebral, como disminución del recambio intestinal, como mayor propensión a cáncer, a demencia, etc. Entonces, la B12 es fundamental y obviamente pues en la función del eritrocito, de la célula roja también. Hay disminución del valor máximo de la secreción ácida, decíamos, y de la capacidad del movimiento del estómago con un retraso del vaciamiento. Quiere decir esto que los alimentos nos duran más tiempo en el estómago y esto puede desarrollar serios trastornos aparte del reflujo, de aumento de la presión en esa cavidad, de sobrecrecimiento bacteriano, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que mejorar esa función y todo esto se puede corregir mediante el uso de enzimas. En el caso del intestino delgado, es una de las partes más importantes para la absorción de nutrientes.
Porque muchas veces nos consultan los pacientes porque dicen, es que yo llevo una dieta muy sana, ¿verdad? Y sin embargo, cuando lo reviso nutricionalmente tiene una serie de deficiencias. Y eso se explica porque puedes tener la dieta más sana, pero no absorber nada. Y es más, puedes absorber los nutrientes, pero puedes no utilizarlos, que es otra de las cuestiones. Si no tienes la estructura enzimática para ello, se pierde toda esa maravillosa dieta o suplementación que está llevando a cabo. Entonces, tanto la absorción, el procesamiento y la utilización de esos nutrientes depende a nivel, obviamente, molecular, de que todo el sistema gastrointestinal y y pancreático y hepático funcionen a la perfección. Pero el intestino delgado, es fundamental para ese papel. Entonces tenemos atrofia en las microvellosidades. Aquí siempre le damos al paciente pues estímulos, por ejemplo, mediante los probióticos y los prebióticos. Los prebióticos, como la fibra, son los que estimulan o que dan nutrición a los probióticos, que son las bacterias que podemos implantar en el intestino para mejorar la producción, por ejemplo, de hormonas, de vitaminas, por ejemplo, la vitamina K se produce también en el intestino, y también para evitar el sobrecrecimiento de bacterias malas, parásitos, etc. Y obviamente mejorar el sistema inmune. El intestino se ha identificado como el segundo cerebro. De hecho, hay una conexión muy interesante entre el cerebro, entre el intestino y el cerebro, y esto con la diabetes. Entonces, mantener el intestino, sobre todo el intestino delgado y el colon, es fundamental hacerlo de una manera continua porque se están intoxicando continuamente estos elementos y esto va a repercutir sobre las funciones tanto del sistema endocrino como el sistema nervioso. Obviamente el sistema inmune también se ve comprometido. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues primero, limpiar el intestino. Hay un plan que se llama el plan de las 4R, que después se los voy a explicar con tiempo o lo pueden buscar. Como ven, tienen demasiada tarea. Lo pueden buscar en internet, el plan de las 4R, para mejorar la función intestinal. Dando primero, pues, eliminar todos los elementos tóxicos, bacterianos, etcétera. Después, pues, reponer todas esas alteraciones, porque cuando damos un desparasitante nos llevamos todo, o sea, nos llevamos bacterias buenas, malas, parásitos y todo lo que está ahí viviendo. Cuando hacemos un lavado de colon también es importante reponer esa flora intestinal. Y posteriormente regenerar esas microvellosidades. Por ejemplo, la aloe vera es excelente, la sábila, como un regenerador. Contiene los mucopolisacáridos. Esos mucopolisacáridos son como pequeñas antenitas que se ven en las células y que transmiten señales químicas entre una y otra. Es la comunicación celular. Ahora le llamamos citoquinas, ¿verdad? Sí, pero estos elementos de la aloe vera pueden ayudar a regenerar más rápidamente todo el aparato digestivo. De hecho, era uno de los secretos de Cleopatra, ¿verdad? Sí, tomarse sus 15 mililitros de aloe vera durante la noche. Eso desintoxica el intestino, mejora la calidad de la piel, mejora el sistema inmunológico, ¿sí? Y mejora también toda la desintoxicación en general. ¿Okay? Luego tenemos mayor tendencia al crecimiento bacteriano. Como lo ven, es una lucha continua. Entonces hay que estarle dando bacilos buenos o lactobacilos para mejorar y alimentos que sean ricos como el kéfir, ¿sí? El jocoque puede ser de ellos también, o algunos cultivos que son kosher. Y tenemos una menor capacidad absortiva, obviamente, que ya mencionamos, absorción más lenta de las grasas, etc. En el caso del hígado, pues tenemos una disminución del peso, del tamaño, del número de hepatocitos, de aumento del tejido fibroso, del tamaño de los hepatocitos, del área del aparato de Golgi, donde se empaquetan también las proteínas, ¿verdad? Sí, los elementos nutricionales. El flujo sanguíneo se ve comprometido, hay disminución de la síntesis de proteína. Todo esto también nos lo da la resonancia cuántica, precisamente.
Entonces puedo saber si una persona está bien del hígado o si tiene algún factor predisponente simplemente viendo la síntesis de proteínas que tiene. Estas pruebas normalmente no se hacen en el laboratorio. O sea, realmente las pruebas que hacemos, pruebas de función hepática, no son pruebas funcionales, son pruebas estructurales, es decir, nos hablan del daño al hígado, pero no nos hablan del funcionamiento del hígado. ¿Okay? Para ello hay que hacer algunas pruebas dinámicas de precisamente la detoxificación, niveles 1 y 2, pero eso normalmente se pide en laboratorios de fisiología, no en los laboratorios clínicos comunes. Múltiples depósitos de lipofuscina. ¿Qué quiere decir esto? La lipofuscina es un producto de la oxidación, es un desgaste celular. Y cuando estos pigmentos se ven sobrecargados, sobre todo en corazón, en cerebro, en hígado, en riñón, entonces nos hablan de una intoxicación crónica e importante. Lo ven ustedes, por ejemplo, en las manos, en las dorso de las manos, en las pacientes ancianas. No todos tienen, pero sí las manchas de la edad, esas famosas manchas panteoneras le llaman, o flores panteoneras, ¿sí? Y esa lipofuscina nos habla de un daño hepático, ¿ok? Ya saben identificar más o menos. Y esto nos puede ayudar, entonces, ¿qué dijimos? Los lipotrópicos, precisamente. Podemos hacer una quelación, podemos detoxificar el hígado con ciertos elementos como el cardomariano o los lipotrópicos que ya mencionamos anteriormente. Podemos hacer lavado de colon a través de café, o sea, mediante café, y eso nos ayuda a estimular los mecanismos de detoxificación hepática. Pero lo importante es que si encontramos estos elementos tanto en la piel como en los demás órganos, pues nos habla de una acumulación de precisamente elementos tóxicos o basura, ¿verdad? Así que tenemos ahí oxidada en nuestro cuerpo. Principales cambios en el páncreas, pues tenemos la disminución del peso y tamaño, aumento de la consistencia, aumento de depósito graso, atrofia, es decir, se va disminuyendo de tamaño, hiperplasia de los conductillos, disminución de la lipasa, que esta lipasa pues, nos ayuda a digerir precisamente las grasas. Y disminución de la amilasa y la tripsina. La amilasa es para los carbohidratos, las enzimas, y la tripsina para las proteínas, ¿verdad? Y de esa manera, entonces, tenemos que proteger el páncreas. Recordemos que, por ejemplo, el cáncer de páncreas es uno de los cánceres más agresivos y que muchas veces no tenemos ningún indicio de él, simplemente aparece. Ya cuando es mayor de 3 centímetros es un cáncer muy, muy agresivo. Rara vez se detecta a tiempo, pero podemos evitar esta sobreestimulación y estos cambios mediante una dieta moderada, sobre todo, disminuir la cantidad de grasas que se utiliza, sobre todo en el envejecimiento, y grasas que son de difícil digestión, debido a que tenemos una disminución de la lipasa, y evitar la sobrecarga tanto de carbohidratos, que es algo muy común en nuestro medio. Cada rato le estamos metiendo azúcares y azúcares y azúcares. Entonces el páncreas, la reserva, se llama reserva orgánica, se va agotando conforme vamos disminuyendo esa capacidad de respuesta, y sobrecargamos también mucho de proteínas, ¿ok? Entonces, tener una dieta balanceada y que disminuida, decíamos la vez pasada, en calorías, en el número de calorías, lo que se llama la restricción calórica, puede mejorar o preservar esta función pancreática y también alargar el periodo de vida. ¿Okay? Entonces busquen sobre la restricción calórica. Hay planes que se pueden hacer a nivel clínico y que podemos aplicar en nosotros mismos o en los pacientes. Pero básicamente es disminuir alrededor de un 40% la cantidad de calorías que se consume a diario. Tenemos también el aparato respiratorio que este es uno de los aparatos que hay que estimular más. Es quizá el segundo órgano que envejece de manera más rápida. El primero es el timo, que envejece pues a los 11 a 13 años, así de edad. Prácticamente lo perdemos a esa edad. Y después lo necesitamos mucho en la edad adulta mayor, como ya mencionamos. El segundo es el respiratorio, y es que hay que cuidar mucho porque va generándose rigidez, tanto a nivel de tráquea como a nivel de pulmón.
hay una disminución en el número y también en la función de los cilios. Estos cilios son como las vellosidades del intestino. Nos ayudan a eliminar todas las sustancias tóxicas, todos los contaminantes, los virus, bacterias, etcétera. Y hay aumento de las glándulas mucosas bronquiales, con lo cual pues, vamos acumulando secreciones. También en el caso del parénquima pulmonar mencionamos la importancia de mantener la elasticidad y la capacidad respiratoria. Entonces, hacer algo de ejercicio, sobre todo en el adulto joven, la mayor capacidad que se pueda lograr. Ejercicios anaeróbicos también pueden ayudar para mejorar la caja torácica. Obviamente, pues la natación, la bicicleta, ¿verdad? Todo lo que sea aeróbico y que genere GAN o demanda por parte del aparato respiratorio es bueno. Tenemos cambios en la localización y orientación de las fibras, por lo tanto se va haciendo más pequeño esa capacidad del pulmón de distenderse. Hay agranamiento de los conductos y se aplanan los alveolos, algo que ya mencionamos. Por lo tanto, hay una disminución del intercambio gaseoso y también hay cambios en la composición y propiedades del colágeno, ¿verdad? Todo esto también es dado por pérdida de las enzimas, y sobre todo una que se llama alfa-tripsina, que esa es la que nos permite lubricar el pulmón, que se expanda, ¿verdad? Y está disminuida en patologías, por ejemplo, la fibrosis quística sería una de ellas, pero puede no ser, porque en medicina no hay nada, no hay blanco y negro, ¿sí? La gran mayoría de las personas está en ese limbo, en ese gris que no sabemos y sufrimos cambios que a la larga van a mermar el funcionamiento de los órganos. En el caso del aparato de sostén, decíamos, hay que hacer la mayor cantidad de músculo, y no digo que el volumen, sino el funcionamiento del músculo y la capacidad de expansión respiratoria, es decir, formar alrededor de nuestro tórax una barrera, digámoslo así, fuerte en la que pueda sostenerse tanto el tejido óseo como el pulmón, poder expander lo máximo posible. También hay un aumento progresivo de osteoporosis, ya decíamos cómo tratarla, calcificación de los cartílagos costales, todo esto va haciendo que se endurezca la caja torácica, pérdida del tono de la musculatura y reducción de los espacios intervertebrales y de la fuerza muscular, ¿no? También se puede dar a través de sueroterapia aumento de la función de estos pulmones, o sea, mejorar, por ejemplo, la quelación es uno de ellos, pero también hay ciertas sustancias que podemos agregar, como la vitamina C para estimular el colágeno, como precisamente la carnitina para mejorar la fuerza muscular, como la cocarboxilasa para darnos mayor producción de energía, ¿verdad? Y regeneración muscular, que es un tipo de vitamina B1, por decirlo de esa manera, la, pariente de la tiamina. Y tenemos también pues otros elementos como la coenzima Q10, que va a mejorar la oxigenación a nivel molecular. La misma melatonina también puede ser esencial para mejorar la microcirculación. Digo, la oxigenación. Recuerden que también esta melatonina lo que hace es, y no sé si lo mencioné en la clase pasada, es mantener esta función de la mitocondria activa. Pero cuando, por ejemplo, el COVID nos ataca, inhibe la producción de melatonina, la bloquea, y de esa manera no llega el estímulo a la mitocondria y genera una hipoxia tisular. Por eso es importante mantener sus niveles en este momento que están sanos, que no han tenido COVID, que no tienen ningún trastorno, su nivel de melatonina. Porque también, si ustedes tienen el COVID y luego empieza y salen de ese estado agudo y meten la melatonina en ese momento, pueden preservar o mantener la inflamación crónica durante mucho tiempo. También es esencial en qué momento se va a mantener cada uno de los elementos que se ayudan a mejorar la función mitocondrial. Entonces, si ahorita están sanos, no han tenido COVID, es el momento de meter melatonina, sean niños o sean adultos, ¿ok? Sobre todo los niños porque no
producen normalmente entre los 7 y los 12 años la mayor cantidad, pero si los tienen encerrados, si están viendo televisión, están con la computadora, si no se asolean, ¿verdad? Sí, si no hacen ejercicio, si duermen tarde, entonces su melatonina se ve trastornada totalmente. ¿Se puede medir? Sí se puede medir. Se puede medir en saliva, se toman 4 muestras, ¿verdad? En la mañana, tarde, noche y la madrugada, y se envía al laboratorio. Nosotros usamos el ZRT Lab, se llama, y ahí envías la muestra, te cuesta como $100 a lo mejor, y, y te regresan el resultado. Entonces puedes ver si está produciendo una buena cantidad de melatonina o no, y en qué momento se ve alterada. Rara vez se hace, pero sí es importante en ese momento medir. Bueno. Y si ya nos dio COVID, si alguien ya le dio COVID, ¿después de cuánto tiempo podría? Depende del proceso de inflamación. Okay. Pero normalmente pues lo dejamos hasta el mes y medio, ¿verdad? 6, 8 semanas por lo menos. Para que no exista ese peligro de perpetuar. Recuerden que yo siempre digo a los pacientes que esta es una carrera de 2 años. O sea, no porque te dio el COVID y ya saliste a los 5 o 7 días, estás sano. De hecho, es cuando empieza el verdadero calvario, o sea, la inflamación crónica. De hecho, dura mucho. Y hasta los 6 meses, inclusive pacientes que 6 meses atrás tuvieron esto, se está viendo las consecuencias. Pero todo esto es porque la gente no lleva a cabo un plan de recuperación. O sea, y no hablo de aspecto físico, de rehabilitación y todo eso, a nivel molecular. O sea, lo que está pasando es a nivel molecular. Esa inflamación que muchas veces pasa de ser clínica, como es el caso de los pacientes en este tipo, a ser subclínica, que aparentemente no tengo síntomas, pero no me siento cansado un poquito, así, me falta el oxígeno cuando hago un esfuerzo, tengo fatiga importante, febrícula, y entonces es una inflamación que puede no parecer una enfermedad como tal, pero que está presente. Y esto en el transcurso del tiempo va generando fibrosis, va generando alteraciones celulares, alteraciones vasculares, alteraciones hormonales también muy importantes, ¿verdad? Sí, y de los neurotransmisores. Por eso toda la manifestación que tiene esta infección es muy vasta, es increíble, ¿verdad? Sí, todos los sistemas que puede afectar. Pero pues uno de los tips es ese, mantener la vitamina D, ya les dije, la C, la melatonina, el magnesio y el zinc. Esos son básicos. Y ya en los videos, no sé si tuvieron oportunidad de verlos, donde se explica la fisiopatología de cada uno de esos elementos en relación al COVID. Bueno, otros cambios en pulmón, la circulación. A nivel vascular también hay un espesamiento de la capa íntima de los vasos sanguíneos, pérdida de los vasos periféricos, aterosclerosis, etc. A nivel respiratorio, en el caso de las defensas, decíamos, está muy alterado el mecanismo, por ejemplo, de tos. Hay reducción en la producción de inmunoglobulinas A, función fagocitaria alterada. Y estas dos están dadas. La primera, la producción de inmunoglobulinas, por ejemplo, la vitamina A puede influir en esta producción. Damos normalmente 5,000 unidades diarias o 50,000 unidades por semana en una toma. Pero pues, obviamente la vitamina A se acumula y puede ser tóxica. Entonces podemos dar los carotenoides, que son los precursores de la vitamina A o provitamina A dosis de 25,000 unidades diarias. La función fagocitaria también. Esto también tiene relación con la deficiencia de vitamina C. La vitamina C es fundamental para que el macrófago pueda atacar tanto virus como bacterias y los pueda presentar también a los linfocitos. Entonces, mantener un buen nivel de vitamina C, ya decíamos en la clase anterior, como preventivo 222 miligramos por decilitro a nivel sérico, o como terapéutico entre 350 y 450 miligramos. ¿Okay? Si tiene oportunidad de medirlo, pues sería lo ideal. Y obviamente darse sus picos con terapia intravenosa y mantener su vitamina C 4 veces al día, por lo menos medio a 1 gramo cada 6 horas. El aparato locomotor, bueno, sabemos que se va perdiendo el músculo, las articulaciones se hacen más duras o menos flexibles, así.
Hay acortamiento también de las fibras, hay disminución de la colágena y todo esto va generando un estado de atrofia, tanto muscular como rigidez, como disfunción articular. Entonces, es importante evitar esto que se llama sarcopenia en los pacientes, darle una buena alimentación, que tenga una capacidad de metabolismo de las proteínas, darle, si lo necesita, también se puede utilizar hormona de crecimiento, testosterona, obviamente, y los secretagogos, así como precursores de las fibras musculares. Los ejercicios también, sobre todo ejercicio anaeróbico, hay que mantenerlo, es decir, las pesas, la resistencia, ¿okay? La liga, etcétera, porque todo esto va a repercutir tanto en caídas y estas caídas van a generar fracturas, sobre todo la de cadera, que pues prácticamente es una sentencia, ¿verdad? Y eso tenemos que evitarlo. La musculatura entonces estriada se torna más espesa y corta, el músculo estriado. Hay disminución de la masa muscular, aumento de la fibrosis, disminuye de la elasticidad y se requiere, obviamente pues hay disminución de la velocidad, de los reflejos y todas las actividades que competen al músculo. En el sistema hematopoyético hay disminución de las células madre, de las células tronco. La incorporación de hierro se incrementa poco con la eritropoyetina, que es la hormona que estimula precisamente la formación de nuevas células rojas. Esto lo usamos, por ejemplo, en pacientes con anemia, con enfermedad crónica, con insuficiencia renal, e inclusive en cáncer se puede utilizar cuando baja de 10 gramos la hemoglobina. Disminuye la incorporación de hierro entre los glóbulos rojos y por lo tanto, pues no hay una buena oxigenación tisular. Hay cambios en la sangre periférica que incluyen también el valor de hemoglobina y hematocrito disminuye, el volumen corpuscular de estos eritrocitos aumenta, pero no las características morfológicas, o sea, no mejora su función, pero también estos están dados por deficiencia de vitamina B12. Disminuye también el 2,3-difosfoglicerato. Este 2,3-difosfo es el que libera precisamente el oxígeno en los tejidos. Es el que lleva el oxígeno y lo libera a nivel tisular. Entonces es muy importante para nuestro cuerpo. Eso va llevando a una hipoxia también, una hipoxia crónica que se incrementa con la edad. Incrementa la fragilidad osmótica, es decir, tenemos más propensión a una anemia hemolítica por esta fragilidad que tenemos. Los linfocitos y granulocitos, las células blancas permanecen normales. La vida del glóbulo rojo es normal, que son 120 días. Las plaquetas es normal y la función plaquetaria es normal, ¿verdad? Sí. En el caso del riñón, pues fíjense, hay una pérdida importante, alrededor del 40% del volumen y disminuye su longitud. Y obviamente, pues la función es lo que más nos interesa. La aparición de quistes en esta edad es frecuente. Hay cambios en los vasos sanguíneos, engrosamiento de la íntima. Bueno, esto ya lo pueden leer ahí con calma. Modificaciones funcionales, esto también se puede medir la tasa de filtración glomerular que disminuye con la edad, es decir, la cantidad de flujo que puede manejar el riñón, ¿ok? Y obviamente esto lleva a sustancias tóxicas que pueden filtrarse y eliminarse a través de él. Funcionalmente, vean cómo se pierde, el flujo plasmático disminuye un 53%. ¿Okay? Todo esto podemos mejorarlo con flavonoides. Todo lo que mencionábamos. Normalmente la cantidad de flavonoides, que deben ser múltiples o complejos, estos flavonoides se dan alrededor de 500 miligramos 2 o 3 veces al día. Por ejemplo, la vitamina C en estos pacientes también se puede dar junto con flavonoides, se llama Super C el producto. Y el flujo plasmático renal de jóvenes es de 600 mililitros y a los 90 años de 290, o sea, más del 50% se pierde en esta capacidad del flujo sanguíneo o flujo plasmático. Bueno, los túbulos pues empiezan a perder su capacidad de excreción de glucosa en relación con la edad
el fosfato disminuye, lo cual ocasiona fosfaturia elevada, y junto con el fosfato, pues obviamente hay una alteración del calcio. Y hay incompetencia para retener el sodio, es decir, la cantidad de sodio que podemos mantener y eso va a estimular también la aldosterona, va a mejorar el equilibrio electrolítico, va a mejorar la presión arterial, pues todo se ve alterado conforme envejecemos. La concentración de orina disminuye, el potasio está disminuido y esto es bien importante e interesante porque a medida que perdemos potasio, ¿verdad? Predomina el sodio. Entonces hay cierta deshidratación a pesar de que no hay una concentración urinaria, ¿ok? Y hay una pérdida de potasio, pero hay hipertensión arterial. Entonces, muchas veces corregimos esta hipertensión mejorando el flujo sanguíneo cerebral, renal, y mejorando la hidratación de los pacientes. Suena paradójico, ¿verdad? Pero es real. O sea, hay una deshidratación con hipertensión arterial. Y esto es porque el anciano también tiene elevación del cortisol y elevación de la norepinefrina, que ya lo mencionamos. Entonces, están las catecolaminas, la adrenalina, noradrenalina, el cortisol hasta arriba. Hay una contracción vascular, hay pérdida de potasio que pudiera regular esa flexibilidad vascular, pero hay predominio de sodio. Entonces, es un poco peligroso, ¿verdad? Si en este caso tenemos que hidratarlo bien, bajar el cortisol, por ejemplo, con DHA, bajar la adrenalina, ¿ok? Disminuyendo las catecolaminas, los estímulos que son adrenérgicos, como por ejemplo las antinas, el café, el té, todo esto, que también te deshidratan, y reponiendo el potasio. Y con eso se corrige la hipertensión arterial y el trastorno renal y cardiovascular, ¿ok? Entonces, tomar en cuenta eso. También tenemos una disminución de la capacidad de hidrolizar la 25-hidroxicolecalciferol a 1,25. Esta es la forma activa de la vitamina D. Recuerden que la vitamina D se obtiene tanto de la producción a través de la radiación ultravioleta solar, por eso hay que exponerse 15 a 20 minutos diarios sin protector solar, pero ahí solamente producimos 1000 unidades. Realmente los adultos necesitamos en este momento entre 5000 y 8000 unidades diarias de vitamina D. Pero si no podemos mantener esa capacidad de activar la vitamina D en el riñón, entonces pues tenemos que obtenerla de fuentes externas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces por eso le damos 5000 unidades. Recuerden que el rango plasmático ideal en este momento es de 30 nanogramos por decilitro. Lo ideal, eso es lo mínimo, pero y es un dato clave para aumentar la supervivencia en el caso del COVID, si te da. Pero si quieres un rango óptimo, está entre 70 y 90 nanogramos por decilitro. Se requieren a veces meses para alcanzar este nivel y hay que medirlo cada mes o cada 2 meses. Y se pide así 25 hidroxivitamina D. Esa es o hidroxicolecalciferol. Esa es la forma en que se mide en el laboratorio. ¿Okay? Vitamina D3 sería, porque también está la vitamina D2, que es de origen vegetal, pero la más potente y que eleva más este rango, pues es la vitamina D3. El aparato genital masculino, pues ya sabemos, hay alteraciones tanto a nivel hormonal como a nivel estructural. También hay un retraso para alcanzar la estimulación y el clímax sexual y una reducción del líquido eyaculatorio y eyaculación menos intensa. ¿Okay? En varones, pues es básico, entonces el nivel de testosterona hay que medirlo. Normalmente debe ser arriba de 600 miligramos, nanogramos, y en el caso de la mujer arriba de 40. Y ya decíamos, pues el abordaje nutricional, mediante el tribulus terrestris, la maca también puede ayudar, y otros elementos que vamos a mencionar en este módulo de salud sexual y nutrición. En el caso de las mujeres, pues sabemos que hay una pérdida importante de estrógenos y de progesterona, pero también hay una pérdida de la testosterona. Entonces, la testosterona actualmente se considera la hormona sexual por excelencia, en el caso de las mujeres.
Hay otra hormona que es la DHA, que en realidad es una prohormona, ¿verdad? Que se convierte en estrógeno y testosterona, pero esta DHA les ayuda mucho a mantener la vida sexual en el caso de las mujeres. Es antidepresiva natural y mejora el sistema inmunológico, entre otras muchas funciones que tiene. Entonces, consideran utilizar la DHA como su caballito de batalla en el caso de la menopausia. Se puede complementar con testosterona y con progesterona y estrógenos. Recuerden que en la del joven, por ejemplo, predomina el estriol 80-20 en relación al estradiol. Entonces, esa sería la relación que tratamos de mantener. Puede ser vía transdérmica, vía pellets o vía vaginal. Lo que no utilizamos es vía oral. En el caso de mujeres. Menopausia, pues ya sabemos todos los cambios que hay. Reducción del deseo sexual, irritación, dolor, el coito, acortamiento y estrechamiento de la vagina. Hay adelgazamiento de las paredes vaginales, del tamaño del clítoris, incontinencia de esfuerzo, aumento del vello facial, etcétera, etcétera. Y esto es por disminución precisamente de los estrógenos. En el caso de las hormonas, pues hay muchos cambios. Por ejemplo, la hormona de crecimiento, decimos, disminuye casi un 80% a los 60-70 años. Y esto es básico para mantener la fuerza muscular y la masa ósea, ¿verdad? La función cerebral, cardiovascular, etcétera. La prolactina disminuye en mujeres, también por disminución de los estrógenos, y aumenta en los hombres por la necesidad de aumentar la testosterona, la LH. Los estrógenos disminuyen, el estradiol disminuye también. El estradiol es el estrógeno más potente que hay, el más débil es el estriol. En el caso de la testosterona también, en ambos sexos está disminuida. Otras hormonas como la antidiurética, la foliculoestimulante están aumentadas, la tiroxina, los tiroides generalmente sin cambio. Sin embargo, muchas veces las mujeres, sobre todo un 40%, aunque en la literatura dice 12%, tienen un aumento de los anticuerpos antiperoxidasa y esto lo lleva a una disfunción de tiroides. Puede estar dada tanto por la intoxicación por metales pesados como el talio, como el mercurio, pero sobre todo el talio, que se asemeja mucho al yodo y requieren una quelación, que sería el primer paso para echar a andar el tiroides. Sí, siendo sinceros, el 90% de los pacientes no requiere hormona tiroidea. Son más deficiencias nutricionales las que prevalecen. Por ejemplo, deficiencia de vitamina D, la C, se requiere el zinc, se requiere el selenio, se requiere el cortisol, ¿okay? Para mantener esa, y obviamente pues el yodo, pero se requiere para mantener la función tiroidea, la producción tiroidea. Y para que se convierta a T4 a T3, o sea, la forma activa, se requiere selenio, zinc, cobre y vitamina A, que sería otra de ellas. Y para que funcione la T3 se requiere cortisol y selenio a nivel periférico. Como ven, pero, si nos enfocamos en mantener esta función tiroidea, pues entonces, mediante la nutrición, entonces la gran parte no va a requerir hormonas. Hay que utilizar las hormonas como un salvavidas, pero muchas veces pues se prolonga esto por las deficiencias que prevalecen. Para llevar a cabo una buena sustitución, por ejemplo, nutricional, requerimos entre 3 y 6 meses. Pero si el paciente tiene una serie de deficiencia, hasta 2 años se puede prolongar, por ejemplo, en el caso de la insuficiencia adrenal o fatiga adrenal. ¿Okay? Entonces, tomen en cuenta que el tiroides pues, es un órgano fácil de corregir con la hormona, pero también es difícil de mantener mediante una nutrición ortomolecular. Se requiere la desintoxicación, mantener el apoyo del órgano, en este caso dar tiroides, en el caso de peptonas, y dar todos los nutrientes que ya mencioné. Como que eso lo vamos a ver con más calma. Y otras hormonas que ahí también las pueden leer con calma, ¿verdad? La insulina, aquí es interesante porque a medida que envejecemos tenemos cierta resistencia a la insulina. Pues sí, pero si es un paciente delgado, también tiene aumento de la resistencia a la insulina. Es que normalmente en un paciente adulto la composición corporal debería ser 80% músculo, 20% grasa, así cuando mucho. En un atleta es un 7%, un 14%. Pero a medida que envejecemos, esta relación va de 50 a 50%. Entonces, tenemos un aumento de tejido graso en relación al músculo. Y este músculo, acuérdense que se va atrofiando. Y entonces hay mayor resistencia a la insulina y
aparte de esta disminución muscular, que disminuye el número de receptores para la insulina. Entonces ya no se puede utilizar esa insulina. ¿Para qué? Para meter la glucosa y generar energía. ¿Ok? Pero sí puede generar, si esta insulina aumenta, pues mayor cantidad de grasa y otra serie de trastornos, ¿verdad? Así que vamos a revisar. Y el glucagón, que es la hormona contraria a la insulina, esta se mantiene elevada para precisamente mantener esos picos o esas hipoglicemias que frecuentemente hacen los pacientes consecuencia de esta resistencia a la insulina. Muchas veces, y aquí curiosamente cuando encontramos, por ejemplo, la resonancia cuántica, el glucagón elevado, quiere decir que se producen en páncreas los dos, ¿verdad? Quiere decir que el paciente está haciendo hipoglicemias. Esos pacientes que se sienten con baja energía, como a las 11 de la mañana y luego a las 4 de la tarde, ¿verdad? Que tienen cierta frialdad a nivel periférico, que tienen un exacto sueño o que tienen disminución de la capacidad de concentración. Tengo, por ejemplo, hijas de algunos médicos que me consultan y que tienen episodios como lipotimia, ¿verdad? Pero que no llegan a eso. Y no es baja presión, es hipoglicemias que están haciendo de manera continua, ¿sí? Estos van para diabetes, obviamente, ¿verdad? Pero sí es importante cuando encuentren esto en algún estudio, quiere decir que está haciendo hipoglicemias el paciente. Es peligroso porque en algún momento, por ejemplo, si van manejando, pues pueden tener un accidente, ¿verdad? ¿Sí? O en alguna situación de estrés. Después, a nivel cardíaco, pues decíamos, hay una hipertrofia, o sea, un engrosamiento de la pared del ventrículo izquierdo, aumento del colágeno, con mayor fibrosis, aumento de los depósitos de amiloide, los mismos que suceden acá en el cerebro, puede ocurrir a nivel cardíaco, y todo esto va disminuyendo la capacidad del corazón de responder ante las demandas. ¿Okay? Y decíamos acúmulo de lipofuncina. Después también hay fibrosis de las válvulas, de los anillos valvulares, degeneración de estas válvulas, sobre todo la mitral. Todo esto va a repercutir en la función de conducción del corazón y por lo tanto podemos tener un número elevado de arritmias, sobre todo fibrilación auricular, que también se puede tratar mediante nutrición ortomolecular, cada uno de estos trastornos a nivel de conducción nerviosa. ¿Así? ¿Por qué? Porque estas fibras se van alterando, el crecimiento cardíaco va estirando estas haces, se llaman fibras de las de His o de algún otro nodo en el corazón, que esto va generando cortocircuitos, por decirlo de alguna manera, o cortos eléctricos, así, y por lo tanto esto va a tratar de compensarse de alguna manera mediante alguna arritmia cardíaca y pues todo esto puede repercutir en cosas graves, ¿verdad? Así, en hospitalizaciones, necesidad de marcapaso, etcétera, etcétera. Después, cambios morfológicos, también tenemos engrosamiento de la íntima a nivel de las coronarias. Aquí es donde la quelación juega un papel fundamental. Hay que disminuir los depósitos de calcio, hay fragmentación de la elastina, depósitos anormales de colágeno y obviamente estrechamiento de la luz. A nivel del sistema nervioso, hay pérdida del volumen cerebral, incrementa los tamaños del ventrículo. Vean aquí cómo tenemos un corazón, pero un cerebro que es normal, el flujo sanguíneo, el metabolismo de la glucosa, ¿verdad? Sí, toda esta actividad cerebral se ve mermada conforme vamos envejeciendo y vean los ventrículos cómo se van agrandando, ¿ok? Y, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, pues cómo están dilatados los ventrículos y el metabolismo y la captación de glucosa pues también está disminuida, ¿verdad? Y esto pues obviamente nos habla de una atrofia o pérdida neuronal tanto de la masa gris como de la masa blanca, con depósitos anormales tanto de lipofuncina, que decíamos es una basura de nuestro cuerpo, como el amiloide. Y todo esto va formando placas, placas que pueden ser prevenidas, y vamos a hablar de eso en envejecimiento cerebral, mediante el uso de la nutrición. Cambios a nivel microscópico, los que ustedes quieran, alteración de los neurotransmisores, vean, tenemos la dopamina, que es la que nos mantiene felices, activos, ¿ok?
Por ejemplo, podemos elevarlo comiendo lentejas, frijoles, así, algunos alimentos ricos en dopamina. Colinérgicos, decíamos, todos los que mejoran la actividad de concentración cerebral. Adrenérgicos también, para mantenernos enfocados. Serotoninérgicos, que mantienen la serotonina, ¿ok? Que ya hablamos de eso. El GABA, que es muy importante. La gran mayoría, por ejemplo, las mujeres posmenopáusicas tienen una seria deficiencia de GABA y esto les altera tanto el sueño como su sistema nervioso, es decir, les genera insomnio, les genera irritabilidad, nerviosismo, cambios de humor, ¿sí? El GABA mantiene el sistema eléctrico tranquilo, relajado, coordinado entre el cerebro derecho y el izquierdo. Y se puede dar y se debe dar, en el caso de la menopausia, cada noche, ¿verdad? Yo normalmente le doy 750 miligramos de GABA. O cuando están muy nerviosos, muy alterados, como ahorita que estamos encerrados en casa o que estamos en la pandemia, pues es necesario mantener tranquilo el cerebro y el GABA es una excelente arma para ello. Sistema de aminoácidos excitadores, neuropéptidos y hormona liberadora de corticotropina. Todo esto se ve alterado a nivel cerebral. De órganos y sistemas, pues tenemos como la pupila, generalmente es pequeña, el reflejo ante la luz es lento, que por cierto, este dato también es típico de la fatiga adrenal, ¿ok? Ustedes se ponen frente al espejo, tienen una luz, que obviamente hay una contracción pupilar, y luego hay cierta dilatación, luego se vuelve a contraer. Pues los pacientes que tienen fatiga adrenal no se vuelve a contraer esa pupila, o sea, se mantiene, luego se dilata, y luego ya no se puede volver a contraer, ¿ok? Eso lo pueden hacer en casa ahí frente a un espejo y determinar. Son los factores de fatiga adrenal más clásicos. El tono muscular puede estar aumentado, el tiempo de reacción disminuye con la edad. La capacidad visual disminuye también, ¿ok? La córnea se espesa, se vuelve menos transparente. La retina, decíamos, se atrofia las células nerviosas. Todo esto con carotenoides, flavonoides y la carnosina puede mejorar. En el caso de los órganos sentidos, la audición, hay una cierta otosclerosis, se llama, endurecimiento de los huesecillos, trastorno de la microcirculación, obviamente. Entonces yo les invito a que se hagan sus audiometrías cada año para detectar de manera muy temprana tanto estas alteraciones a bajas y altas frecuencias. Decíamos del gusto, cómo hay una disminución de las papilas gustativas, sobre todo en la parte anterior de la lengua, para sabores dulces y salados, pero permanecen los sabores amargos y agrios, y esto propicia el consumo excesivo de sacarosa o de sal. Entonces, importante siempre mantener, en propedéutica nos enseñaban a hacer las pruebas de los distintos sabores, ¿verdad? Sí, en la lengua, y es importante que cuando tenga un paciente de edad, pues hagan estas pruebas y detectar por qué está consumiendo tanta sal o por qué está consumiendo tanta azúcar, es precisamente por estas alteraciones. Y en el tacto y el olfato tenemos que la percepción táctil y vibratoria se ve disminuida, el calor, el dolor, el frío, y el olfato se ve alterado, ¿verdad? Y no confundirlo pues en este momento con la infección por COVID. Y esto es lo que mencionaba del sistema inmune. Existe una cierta inmunodeficiencia propia del adulto mayor. Después de los 60 años, prácticamente la mayoría de los adultos no presentan hormonas tímicas circulantes. Entonces hay que estimular a los linfocitos. Ya perdimos el timo, pero podemos estimular en la maduración de los linfocitos. Que recuerden que el timo, su función es precisamente esta. Entonces damos el Adimod, 400 unidades a 800 unidades diarias. Yo se lo doy durante todo el invierno y suplante de timo a nivel celular o petonas también por vía oral, también se pueden utilizar. Obviamente la vitamina C estimula también esta función y también existe alteración a nivel humoral, es decir, la producción de anticuerpos, pero básicamente la respuesta inmunitaria es un poco lenta, ¿verdad? Sí, en este sentido. Entonces, este dato también es muy interesante porque se han descrito una gran cantidad de anticuerpos antivasculares en enfermedades como enfermedad vascular cerebral, demencia vascular, arteritis temporal e isquemia cardíaca. Y los mecanismos de inmunidad inespecífica se encuentran alterados en la vejez y esto aumenta su susceptibilidad a infección. O sea, de por sí ya tenemos aterosclerosis, ya tenemos toxicidad por metales pesados, ya tenemos alteración hepática de la microcirculación y aparte tenemos anticuerpos antivasculares. O sea, estamos propensos a enfermedades vasculares a medida que vamos envejeciendo. ¿Okay?
Muy bien. Y pues ahí viene toda la bibliografía. No sé, todos recibieron la clase, ¿verdad? En PDF, me imagino. Sí. Sí, perfecto. Ok. Doctor, Preguntas que una tengan, pregunta. comentarios. Ujú. Sí, una pregunta. En el caso del Adimod, ¿por cuánto tiempo seguido se puede tomar o se toma una cajita por mes o Es que digo una normalmente, cajita porque sí, normalmente se da 10 días continuos, ajá, ¿sí? Y después 2 veces por semana. Ujú. 400 dos unidades veces. 2 veces por semana. ¿Sí? Ok. Dependiendo de cómo se sienta, ¿verdad? Pero yo normalmente les digo eso, o sea, por lo menos en el invierno, tomar 2 veces por semana, este periodo de invierno que son 3 meses, ¿ok? 10 días continuos y luego 2 veces por semana. Ujú. Ok, perfecto. Sí. Galo, ¿estas 2 veces por semana por cuánto tiempo? 3 meses. Ok. Digo, lo que vamos a hacer es tratar de estimular lo más que se pueda. También pueden agregar, por ejemplo, el factor de transferencia, que es excelente para elevar el sistema inmune en estos pacientes y se da 1 a 2 veces por semana, ¿verdad? Alrededor de 1 unidad, que son 100 millones el extracto de 100 millones de leucocitos. Ujú. Puede ser, puede utilizar también el extracto de timo. Obviamente, digo, todo esto va complementado con la terapia celular, con las terapias, la sueroterapia, ¿verdad? Sí. Ujú, ujú. Y los suplementos, sobre todo la vitamina C. ¿Ok? Como quiera, de esto vamos a hablar ya en los temas específicos, porque acuérdense que este es el segundo módulo y quedamos de ver los cambios asociados al envejecimiento. La idea es que ustedes se formen pues un panorama de lo que pueden hacer en el caso del envejecimiento con cada uno de los órganos y sistemas. Es decir, si me encuentro con una enfermedad de la boca, de las encías, pues voy a pensar en coenzima Q10, que le falta Q10. Si tiene queilosis, por ejemplo, ruptura de las mucosas a nivel del labial, pues a lo mejor le falta riboflavina, ¿verdad? Sí, si tiene fragilidad vascular, voy a pensar en deficiencia de vitamina C. Si tiene disminución de la agudeza visual, pues voy a pensar en carotenoides, en carnosina, ¿verdad? Etcétera. Si tiene disminución de la audición, pues en flavonoides. La articulación, pues quizá me falta también colágeno, me falta flavonoides y quizá mejorarlas con las hormonas bioidénticas. Y así. Entonces, es un ejercicio mental para que ustedes puedan investigar más. Es decir, la idea es dejarles la tarea, ¿verdad? Sí, no hacerles la tarea. Y cuando vayan al súper, que es una cosa que siempre les invito, piensen qué alimentos de los que traigo en mi lista pueden ayudar a este paciente a mejorar, por ejemplo, la salud del riñón. ¿Sí? Y cuáles pueden perjudicarlo, ¿verdad? De acuerdo a la literatura. Y es muy interesante porque, por ejemplo, si me falta potasio, pues ¿qué le puedo dar? Pues que plátano, que tomate, ¿verdad? Etcétera. ¿Ok? Ujú. O alimentos ricos en potasio. Y dijo el doctor que consumíamos alimentos ricos en melatonina o en 5-HTP. Entonces, ¿dónde se encuentran estos? Pues que en la nuez, que en la leche, en las almendras, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y así. Entonces, cuando vayan a comer algo, pues entonces ya saben lo que va a producir en su cuerpo. Ujú. Es un ejercicio muy interesante, muy bonito que les puede ayudar a hacerlo práctico en la clínica. Ok. Jorge, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Pedro, buenas noches. ¿Qué dices? Eh, nada, aquí ya con audio y video. Eso. Quería preguntarte lo siguiente, ¿qué hay de las dosis altas de melatonina? Ujú. Estamos hablando 50, 60 miligramos. Tengo una paciente, una familiar que otro médico le indicó 60 miligramos de melatonina. Y curiosamente, yo vivo en la frontera y sí se consigue esa presentación en Estados Unidos de 60 miligramos. Entonces quería pedir tu opinión acerca de ese tipo de dosis. Sí, por ejemplo, nosotros, niños con cáncer cerebral, podemos utilizar 2.000 miligramos diarios. Ujú. Que ya no son los 50 miligramos, son 2.000 miligramos diarios. Pero a medida que vas aumentando la melatonina, puedes alterar también el sistema inmune. O sea, por ejemplo, los pacientes con lupus, pacientes con alguna enfermedad autoinmune, puede verse totalmente alterado, es decir, se puede abatir el sistema inmunológico. ¿Ok?
Puede funcionar como un anticonceptivo también la melatonina, a altas dosis, a las dosis que mencionas. ¿Okay? Pero lo que se busca con ello es proteger precisamente, la melatonina hay dos tipos, la que es pineal y la extrapineal, ¿verdad? Decíamos. Sí. Entonces, lo que tratamos de hacer con esas dosis es que funcione como antioxidante para protección celular cuando vayamos a sufrir un grave agresión, por ejemplo, en este caso radioterapia, ¿ok? El caso de los tumores cerebrales, ¿ok? Pero se ha visto que con dosis de 20 miligramos es más que suficiente para protección a nivel celular sistémico. Esto, digo, lo dice el instituto, busca el instituto de melatonina que está en Granada y ahí vienen todos los estudios al respecto, del doctor Darío se llama él. No recuerdo el nombre, pero el apellido es Darío. Y ellos pregonan el uso de 20 miligramos diarios, que es una dosis bastante generosa. Arriba de 10 miligramos sirve como antioxidante. Ya cuando son dosis muy elevadas, que realmente no hay una dosis tope, o sea, realmente es la que necesita el paciente. Ajá. Pero si tú quieres funcionar como antioxidante, la dosis mínima debe ser de 10 miligramos, idealmente hasta 20 miligramos. Tú lo vas llevando gradualmente, pero no te puedo decir si está bien o está mal, pero dependiendo de cada paciente, ¿verdad? Y del nivel que se quiera alcanzar, ¿ok? Porque a lo mejor ese paciente pues sí tiene un trastorno tanto de sueño como de un daño al sistema, ¿cómo se llama? Pues el sistema inmune, ¿verdad? Sí, muy importante, ¿ok? En este caso la indicación fue nada más por el insomnio. Exacto. Nada más por el insomnio, esa fue la indicación. Entonces, no le dijo por cuánto tiempo, ella acudió conmigo, yo como ginecólogo, por otro motivo. Entonces sí me causó un poquito pues, de inquietud porque por cuánto tiempo, ¿verdad? Yo creo que lo debería ir bajando, quizás la dosis a través de algunas semanas. Sí, yo le recomendaría que se midiera el nivel. Sobre todo si está en frontera es mucho más fácil, ¿verdad? Si pones el sobrecito ahí ya se va a ZRT Lab y ya con eso tú te das cuenta de en qué situación se encuentra, porque también la melatonina, por ejemplo, si tenemos bajo el cortisol y damos melatonina, puede producir una crisis tiroidea. Es una cuestión. Exacto. Si tenemos bajo el cortisol y damos estrógenos y damos melatonina, producimos una crisis tiroidea también y nos echamos la suprarrenal. Entonces, sí es importante determinar si esa dosis que le está dando llega al nivel óptimo de melatonina, ¿ok? La puedes medir en saliva. Entonces, pides el kit para cortisol, melatonina, ¿verdad? Y puedes pedir otras hormonas como estrógeno, testosterona y DHA. Todo eso vale como $190, una cosa así, más o menos. Está comparado ese kit con el otro kit de la doctora Carrie Jones. ¿Cuál está mejor? Pues me ha funcionado muy bien, o sea, ese que te digo, cortisol, estrógeno, testosterona, DHA. Ok, me refería a la marca, al Dutch Test. Okay. Me refería a la compañía, que es otra compañía que también maneja ese tipo de kits. Sí, a mí ZRT me ha funcionado bien. Ya tiene pues más de 20 años. Entonces, y son bastante confiables, ¿verdad? En cuanto a sus niveles. Okay. Pero sí, lo ideal hubiera sido comenzar gradualmente. O sea, ponle tú, no 1 miligramo, pero sí 3 miligramos. Sí. Realmente lo que producimos nosotros son 300 microgramos, o sea, es una cosa de nada. ¿Okay? Pero, pues, en este caso hay que ver cuál es el factor que está inhibiendo la producción de melatonina. ¿Sí? Okay. O sea, hay otras hormonas que pueden verse alteradas y lo primero que hay que medir, pues, es el cortisol. A lo mejor ella tiene el cortisol de forma inversa. Tiene el cortisol elevado en la noche y bajo en el día. A lo mejor en el día no rinde lo suficiente, se siente cansada, se siente fatigada, no lo sé. Y en la noche se prende, ¿verdad? Sobre todo después de las 10:30, y eso es porque el cortisol está al revés, o sea, el ciclo es al revés, como si comenzara un nuevo día. Y elevando el cortisol se eleva la noradrenalina, todo el rollo, y con melatonina, si el cortisol está bajo, lo único que estás haciendo es perpetuar. Por eso esas dosis son súper altas, porque tiene que
superar el cortisol que está produciéndose en la noche. En la noche. Pero eso no va a corregir el problema. Tú tienes que saber cuál es el problema. Entonces, mídele el cortisol, mídele la melatonina, ¿verdad? Sí. Mídele las hormonas tiroideas, sobre todo la T3 libre, y ve si hay anticuerpos antiperoxidasa. Eso sería lo bien. No tiene quistes en ovario ni nada de eso. No, no tiene. De hecho, pues es una mujer de 40 años. Que ha estado en tratamiento psiquiátrico por ansiedad, por algunos trastornos pues de tipo ansiolítico, insomnio. Ahí está, los fármacos. Así es, y ella tomaba muchos ansiolíticos, entonces él, para retirarle sobre todo lo que tomaba para dormir, le dio esa dosis. Exactamente. Sí, pues hay que revisar los fármacos, cómo alteraron la suprarrenal, ¿verdad? Y cómo alteraron los neurotransmisores. Aquí medimos mucho también los neurotransmisores, la serotonina, sería básico en ella, dopamina, oxitocina, ¿verdad? Sí, y adrenalina. Entonces, esos son los neurotransmisores. Y realmente nos ha funcionado mucho el no dar melatonina a inicio. Nosotros damos 5-HTP. 5-HTP. Y vamos regulando también la producción de melatonina, ¿ok? Dando los precursores también de melatonina, ¿verdad? La alimentación, ¿verdad? Quitando fármacos, etcétera. Pero te digo, o sea, pues no se va a corregir el problema. O sea, lo vas a quitar o va a andar toda tontada, ¿verdad? Y, Sí. Pero no vas a corregir el problema de base. Entonces, ya cuando veamos envejecimiento cerebral, vamos a ver el manejo nutricional de estos tipos de problemas. Y cómo ir quitando también los fármacos, benzodiazepinas, etc. Perfecto. Muchas gracias. Muy interesante ese. A ver, ¿alguien más? Lidia. Nadie. Bueno, ¿qué hora es? Las 9 ya. Ahora sí nos echamos las 2 horas. Sí. Bueno, en el próximo módulo, entonces, el martes, ya lleva mucha tarea, ¿sí? Pero lo interesante es, yo les invito a que hagan su historia clínica, por favor. ¿Cuántos de ustedes tienen la historia? Casi nadie, ni ningún médico la tiene, ¿no? Esto sí, Juan Antonio, un día di una conferencia con 80 esposas de médicos, piedras negras, y les pregunté, ¿cuántos de ustedes les ha hecho historia clínica a sus maridos? Ninguna le había hecho historia clínica. O sea, en casa del herrero, ¿verdad? Pero es importante que la gente haga un diagnóstico propio, un autodiagnóstico, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Comenzando desde antes de nacer. De hecho, aunque parezca increíble, muchas de las circunstancias alrededor de nuestro nacimiento influyen en el adulto, y en el comportamiento y en el futuro. Cómo fue nuestro desarrollo, ¿verdad? La adolescencia, el medio que estuvimos expuestos, etcétera, etcétera. Y si quieren, me la pueden enviar y la checamos. Y lo otro es hacerse, si no tienen miedo, hacerse los polimorfismos genéticos y ver cuáles son los factores que pueden presentarse. Diabetes, presión, accidente, cáncer, bla, 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 todo ese rollo. Y hacer un plan desde ahorita que están sanos, porque eso es lo importante, la prevención. ¿Ok? Y se van a encontrar con muchas sorpresas. Y lo podemos hacer de manera muy ordenada y les va a ayudar bastante a mejorar la calidad de vida en una edad adulta mayor. ¿Okay? Y pues obviamente todos los ejercicios que ya mencionamos, es muchísimo, hacen muchísima tarea para cada uno de los sistemas y tratar de encontrar cada uno de los nutrientes ideales. Este es el libro que yo les mencioné, no sé si ya te llegó, Juan Antonio, el de nutrición. ¿Sí? Ortomolecular. ¿Okay? Ahí le regalamos uno de vitamina C. Pero les voy a pasar también sin costo el de cómo vivir 101 años, que es, y no morir en el intento, así se llama. ¿Sí? Y porque muchas veces tenemos la intención, pero morimos antes. ¿Ok? Cómo vivir 101 años, y ahí viene un plan integral anti-envejecimiento que les va a servir mucho para este curso. Creo que Mari González, ¿verdad? Tú lo has leído, Mari, ¿no? Y en eso se pueden basar para hacer un plan para sus pacientes. ¿Verdad? Es un tipo de medicina muy bonito que a mí me gusta, la ortomolecular, pero también la anti-envejecimiento, y sobre todo que lo pueden aplicar en sus pacientes. ¿Okay?
Bueno, pues entonces, si no hay más, nos vemos el próximo martes, si Dios quiere, a las 7. ¿Ok? Perfecto, Ya con la tarea hecha. Sí. perfecto, sí. Y vamos a ver cómo nos va esta semana ahí con la nutrición. ¿Cuántos de ustedes están poniendo sueros? ¿Sí, sí se están poniendo o no lo están aplicando? ¿No? Yo no manejo sueros. ¿No? ¿De perdido de vitamina C, algo? Nada. Bueno, en el próximo les doy un tip ahí para manejar la vitamina C intravenosa. Es importante que los médicos nos mantengamos sanos, ¿verdad? Y protegidos. Ujú. Y si pueden medirse su nivel de vitamina D en sangre, eso nos ayudaría bastante. Y entonces de tarea, no es cara, pero sí es un factor pronóstico muy, muy importante en este momento. Ujú. Bueno, pues un abrazo a todos entonces, lo mejor esta semana, ¿sí? Pásenla muy bien. Igualmente. Bendiciones a todos. Ujú. Gracias. 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 Saludos. Muchas gracias. Hasta luego.